Arauco tiene historias con el profesor Luis Torres Ayllón. Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Estamos iniciando una nueva clase virtual sobre historia de nuestra querida comuna de Arauco. Hoy día nos vamos a referir a las batallas que ocurrieron en suelo araucano. Y para hablar de las batallas, primero hay que hacer aclaraciones. Hablar de todas las batallas que ocurrieron en suelo araucano nos tendría en una clase tranquilamente de unas 3, 4 horas, puesto que han ocurrido muchas. Varias han quedado casi en el olvido, otras tantas tienen muy poca información y por ende hemos seleccionado las que creemos más significativas o que han dejado alguna consecuencia importante, ya sea para la comuna, ya sea para la región o para el país. Y en ese contexto hemos seleccionado algunas que esperamos les guste y nos acompañen en esta clase virtual que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo para poder entregar un poquito de historia, patrimonio y cultura a la comunidad araucana. Tenemos nuestro plano de la comuna de Arauco. Vamos a avanzar un poquitito aquí para comentar que Arauco, desde lo que es la zona del Araquete, por el norte, seguimos por el plano urbano, llegamos hasta la otra punta, Yaguapi, Punta de Lavapié, y además tiene una serie de sectores rurales de diverso tamaño: Carampangue, Ramadilla, Las Puentes, Cheñeco, Los Ñancos, etcétera, que nos van a entregar innumerables hechos de armas acá en la comuna de Arauco. Vamos a nombrar las que vamos a hacer partícipe, ¿verdad?, de esta clase. Vamos a partir por la batalla de Marigüeño, ahí la estamos ubicando en el plano araucano. Seguiremos con la batalla de Millarapue, continuaremos con la batalla de Quiapo, avanzaremos a los sitios del fuerte de Arauco, para llegar también a la batalla de Picolhue, continuando con la batalla de La Albarrada. Avanzaremos también con las batallas en el río Carampangue, la batalla del río Laraquete y una segunda batalla en el sector de Albarrada. Esas son las que vamos a nombrar, pero créanme que en algunos sectores ocurrieron muchas y tal vez una o dos quedaron en el recuerdo y en la memoria histórica. En ese sentido, estas batallas las estamos viendo ubicadas en el territorio. Y en lo que es el tiempo, ahí tenemos una línea de tiempo bastante tradicional, una línea de tiempo que la conocemos desde la educación básica. Está el descubrimiento, la conquista, la colonia, la independencia, y también un hecho que está dentro del periodo de la anarquía o de los ensayos políticos, ¿verdad?, que va en ese periodo de 1823 y 1830, en donde Arauco tiene mucha participación. En cada uno de ellos, salvo el descubrimiento, tenemos algún hecho en nuestra comuna, y es por ello que ahora los vamos a ubicar, ya sea en el territorio, ya sea en nuestra línea de tiempo, y además ahora también vamos a contar algunas cosas de cada una de esas batallas que ocurrieron en suelo araucano. Vamos a entrar al siglo XVI. El siglo XVI, estamos hablando del periodo del 1500, ¿ya? Y nuestra primera batalla que vamos a nombrar es la batalla de Marigüeño.
Marigüeño, palabra en mapudungún que significa 10 alturas, batalla ocurrida el 26 de febrero de 1554. Para que nos vayamos ubicando, pasamos el peaje de Chivilingo, empezamos a subir la loma y llegamos al Araquete. En esos cerros ocurrió la batalla Marigüeño, sector denominado como la Cuesta de Villagrán o Cerros de Marigüeño. Y en ese sector ocurrieron aproximadamente 6 batallas de diversa índole, pero la más importante es la que estamos nombrando en este momento. Era un sector complejo, un sector que era una puerta para ingresar al estado de Arauco prácticamente. Y los mapuches lo utilizaron muchas veces para emboscar a los españoles. Pasar por ahí era extremadamente complejo para los españoles. Tenían mucho miedo, mucho temor. Ingresaban con mucha cautela, con mucha precaución en esos cerros, que ahí tenemos una foto preciosa desde la cima, ¿verdad? Mostrando lo que es la Araquete y el plano araucano. En esa batalla, que ocurrió en febrero del 54, 2 meses después de la muerte de Pedro de Valdivia en Tucapel, Francisco de Villagra decide vengar la muerte de Pedro Valdivia. Sale con 154 soldados a vengar la muerte de su gobernador. Él es un gobernador interino y tiene que transmontar la zona de Marigüeño. Allí descansa en Chivilingo y empieza naturalmente a avanzar. Le da un avance a Alonso Reynoso, y estos, al llegar a la cuesta, fueron atacados por los mapuches, ¿verdad? Usando la misma táctica que habían utilizado en Tucapel, que obviamente a los mapuches le había dado éxito, que fue oleadas sucesivas que le dieran refresco a sus guerreros, que reemplazaban a los que estaban combatiendo. De este modo lograron cansar al español, frustrarlos naturalmente, porque la batalla no terminaba nunca. Entonces, en ese contexto, las tropas de Lautaro fueron aniquilando lentamente a los españoles. Y una novedad, en esa batalla Marigüeño, por primera vez, esta es una imagen referencial, no son de los mismos, es una imagen referencial, llevaron 6 cañoncitos para atacar a los mapuches. Primera vez que esa arma llegaba y se utilizaba en nuestro país. Sin embargo, los 6 cañoncitos fueron tomados por los mapuches, y en esa táctica de oleadas sucesivas, lo vemos en el plano, se fueron atacando continuamente a los españoles, los cuales tuvieron que retroceder, y muchos de ellos murieron en esta fuga, pues llegaban a los acantilados y caían al mar. Los mapuches se quedaron con los cañoncitos españoles, y los que salvaron la vida, piensen, eran 154 españoles, un muy buen número de soldados que no pudieron con esta estrategia de oleadas sucesivas por parte de Lautaro. Huyeron en fuga y llegaron a la ribera sur del Biobío, tomaron unas balsas y pudieron cruzarlo. En Concepción quedó la hecatombe, puesto que pensaban que los mapuches lo iban a atacar a ellos. Después lo hicieron, pero eso no es tema nuestro. Y Francisco Villagra, nuestro gobernador interino, llega tan desfigurado por las heridas que no es reconocido por sus compatriotas en Concepción.
a ese extremo. Esta fue una de las grandes victorias de los mapuches en la conquista, y se presume que esta táctica de oleadas sucesivas que aparece en el plano había sido utilizada en Tucapel, porque en Tucapel no tenemos antecedentes si ocurrió así o no, pero según los cronistas es la que se ocupó en Marihueño. Por ende, ahí tenemos nuestra primera batalla en suelo araucano, y que ya dijimos, en ese sector de Marihueño ocurrieron tranquilamente 6 más, y por lo tanto era un lugar extremadamente peligroso para los españoles. Continuando, tenemos un plano ahí, vamos a salir porque queremos mostrar lo que importa. Ahí tenemos un plano que dice la guerra mapuche durante el gobierno de García Hurtado Mendoza. Luego de la muerte de Valdivia, hubo algunas disputas por el poder, Francisco de Aguirre, Francisco Villagra, pero el virrey del Perú envía a su hijo, García Hurtado de Mendoza, a poner fin a la guerra de Arauco. Lo manda con un fuerte contingente militar, se dice el mejor que había estado en Chile hasta la época, lo hace acompañar por sabios, por consejeros. Él era un muchacho impetuoso, 20 años aprox, y de, de buena cuna, eh, y por lo tanto eh, venía dispuesto a terminar con la guerra de Arauco. Traía compañeros bastante importantes, ya los vamos a nombrar, y, y realiza una serie de encuentros, siendo el principal uno que ocurrió en Lagunillas, sí, donde saliendo de Coronel, si vamos hacia el norte, saliendo de Coronel, hay una estación de servicio, ahí está el hito a Galvarino, en donde se le mutilan las manos a este guerrero mapuche. Ahí ocurrió esta batalla. Y producto de esa batalla, García Hurtado Mendoza continúa hacia el sur para llegar a la zona de Arauco y realizar otras batallas, una de las cuales es la batalla de Millarapue. La batalla de Millarapue es una batalla que ocurre en 30 de noviembre de 1557, que es la, la batalla que ocurre en el sector que nosotros conocemos como Melirupo o Las Puentes. Millarapue significa caminos de oro y Melirupo, 4 caminos. Esa batalla de Millarapue es una batalla que eh, enfrenta, ya dijimos, a García Hurtado de Mendoza, el cual tiene un ejército bien preparado, bien alimentado, bien constituido en cuanto a fuerzas, y producto de lo mismo, dijimos que había sido acompañado por algunos sabios, algunos consejeros, y en ese sentido nos lo acompaña Alonso de Ercilla. Y Alonso de Ercilla había sido paje del rey, es decir, acompañante del rey en su juventud. Era un muchacho ilustrado. Todos sabemos que Alonso Ercilla, producto de todas estas vivencias, escribe La Araucana, y Hurtado de Mendoza se enfrenta a quien vemos ahí, a Caupolicán, un cacique, un mocetón, que impetuoso señala de que él fue el que mató a Valdivia y que va a matar a García Hurtado de Mendoza también. Entonces, importante lo que dice, lo que señala, y en ese contexto se desata una batalla en donde Hurtado Mendoza tiene que dividir el campo en tres divisiones,
atacar por los flancos y tomar incluso el mando de la tropa, porque los mapuches habían dado una tremenda batalla. Eh, Comentarles que hay cosas anecdóticas. Primero, estaban acampando cerca de Millará, pues, los españoles, y como era el día de San Andrés, los españoles estaban haciendo misa, porque el papá de García Hurtado Mendoza se llamaba Andrés. Entonces estaban haciendo una misa de celebración, tocaron las trompetas y los mapuches que venían desde la noche anterior, así en escaramuzas, tratando de acercarse sin que los notaran, pensaban que con esas trompetas que habían escuchado, los habían visto y por lo tanto se lanzaron al ataque. Y producto de esa casualidad, eh, fueron dispersados naturalmente después, ya que naturalmente fue una batalla que duró desde las 2 de la tarde aproximadamente hasta casi la medianoche. Es una batalla compleja en donde García Hurtado Mendoza demostró ser un gobernador bastante severo, castigó con duro castigo, valga la redundancia, a los mapuches, eh, hizo separar a 30 caciques de los 700 prisioneros que tomó, los ahorcó a todos y uno de ellos pidió ser ahorcado en el lugar más alto para que todos sus compatriotas vieran que él había dado la lucha por su patria mapuche. Pero tenemos un tema también en esta batalla Millará, pues. Aquí participa Galvarino. Y me dirán ustedes, ¿cómo va a participar Galvarino si no tenía, si tenía sus manos cortadas en lagunillas, tal como aparece en esa imagen recreada? Él se hizo eh, poner cuchillos en sus muños, ¿ya? Y peleó cuán combatiente, pero fue tomado prisionero y ahora ya no se le perdonó la vida. Y también Galvarino, en el sector de las Puentes, fue ahorcado. Ahí tenemos nuestra segunda batalla que estamos comentando acá en nuestra clase virtual, ¿verdad? Batallas en suelo araucano. Avanzamos y nos vamos a la batalla de Quiapo, en donde sigue nuestro ya amigo García Hurtado de Mendoza, y esta es una batalla en donde también se va a enfrentar a Caupolicán. Es una batalla que tiene también algunas situaciones anecdóticas, partiendo de la base de que los mapuches armaron un fortín en Quiapo que algunos de los españoles como Martín Guzmán dice, el fuerte era de calidad que en Italia no se podía hacer mejor. Así de importante establecía eh, este Martín de Guzmán la, la construcción de un fortín por parte de los mapuches. Eh, en, esa, en esa batalla, naturalmente, hay algunas cosas que considerar. También participa Alonso Ercilla, el creador de la Araucana, en esta batalla, así como lo hizo también en Millará, pues. Comentarles que en esta batalla de Quiapo, los mapuches trataron de utilizar la misma estrategia que se utilizó en Tucapel y en Marihueño, el de las oleadas sucesivas, pero no les dio resultado porque no cuidaron el tema de la retaguardia, y ante eso, naturalmente, fue más fácil atraparlos. Eh, García Hurtado de Mendoza necesitaba destruir el fuerte,
para poder, si no, quedaban las comunicaciones entre Arauco y Cañete quedaban cortadas, por lo tanto, sí o sí eh, tenía que destruir ese fortín que estaba en Quiapo y en donde naturalmente eh, pasó lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que en Marigüeño los españoles llevaron 6 cañoncitos y que los mapuches se los dejaron? Acá en Quiapo, los mapuches habían llevaron los cañoncitos, pero además también llevaron arcabuces que habían conseguido a través re- de algunos desertores españoles y que además habían obtenido en algunas batallas. Y esos arcabuces que utilizaron los mapuches aprendieron, gracias a estos desertores, a usarlos, pero no aprendieron a hacer mucha puntería, por lo tanto, no les fue de mucha utilidad. Por lo tanto, también tenemos que decir que en esta batalla de Quiapo, en lo que es la actual Villa Quiapo, los mapuches utilizaron por primera vez en nuestro país armas de fuego. No les sirvieron mucho, puede ser hasta discutible, pero las utilizaron y es otro elemento que nos deja, ¿verdad?, esta batalla de Quiapo para nuestra historia araucana. Eh, Comentarle, ¿verdad?, que en producto de esta batalla, el gobernador García Hurtado Mendoza entra, derrota a los mapuches, pero además también al terminar hace las paces con el cacique de Arauco, con el cacique del lugar, el cacique Pete Guilén, el cacique que no es muy conocido, pero que sí dio bastante resistencia a los españoles en esta batalla de Quiapo. Avanzamos y nos vamos a los sitios al fuerte de Arauco que ocurrieron en 1563. Fuerte de Arauco que estaba ubicado en esa fecha en lo que es actualmente la zona de Conumo. ¿Ya? No es el fuerte que estaba en Cerro Colo Colo, estaba en Conumo. Y recuerden también que sitios hubo muchos, pero hay pocos que están 100% documentados, y lo otro también señalarles que varios tuvieron poca duración, pero los que vamos a nombrar ahora, vaya, vaya que hay que ser valiente para estar en esta época. Participa Francisco de Villagra, que está enfermo eh, desde la batalla de Catiray, se encuentra en cama, sabe de la muerte de su hijo, lo que le da una pena tremenda. Fíjense que al hijo lo enterraron en un río, mientras no pudiesen llevarlo a un terreno más donde no fuese ultrajada su tumba. Entonces, imagínense la sensación que tiene que haber tenido eh, Francisco Villagra en esta condición. Comentarles también de lo que les decía, el fuerte de Arauco estaba en Conumo, no estaba, perdón, en el Cerro Colo Colo, y eran más empalizada que un fuerte resistente, sólido, dentro de la construcción que había. Uno de los principales que participa en estos sitios, Lorenzo Bernal del Mercado, eh, uno de los principales soldados de la conquista en nuestro país y que tiene mucha relación con Arauco, participa mucho en esta zona. Y ya hablemos un poquito de lo que son los sitios al fuerte. Fueron 2 sitios al fuerte. El primero de ellos ocurre el 3 de febrero de 1563. Su duración llega hasta el 18 de febrero, es decir, 15 días en donde
los mapuches asediaron al ejército, ¿verdad?, español que estaba al interior del fuerte. Eh, ¿Quién los dirigía a los mapuches? El cacique Colo Colo, el que le va a dar el nombre al cerro que nosotros conocemos, puesto que las tierras de él llegaban aproximadamente hasta lo que conocemos como Punta de Carampangue. Y trataron de asediarlos y de mantenerlos adentro, tratar de evitar el tema de los suministros para mantenerse vivos, ¿verdad? Y eh, ese, ese fuerte de Arauco estuvo defendido por Pedro Villagra, primo del gobernador, Lorenzo Bernal del Mercado, que lo hemos nombrado, y adentro del fuerte habían 115 hombres. Ahora, los cronistas exageran mucho el tema de la cantidad de mapuches que ataca a los españoles. Aquí hablaban de 20.000, imposible tanta población en ese momento. Pudieron haber sido, no sé, unos 3.000, 5.000 mapuches, pero lamentablemente trataron de cortarles el agua, pero las lluvias salvaron a los españoles en este primer sitio, perdón, del fuerte de Arauco. El segundo sitio, ahí sí que había que tener agallas, como se dice. El segundo sitio del Fuerte Arauco ocurrió el 14 de abril de 1563 y dura 42 días. 42 días dura el sitio al Fuerte Arauco. Imagínense 42 días sitiados, prácticamente sin alimento, comiendo de lo que se encuentre, desde ratones hasta lo que apareciese. Es más, los mapuches eh, a la vertiente tiraban cadáveres y los españoles igual se tomaban el agua con tal de surtirse de ese vital elemento. Eh, este, mm, eh, esto, sitio dura 42 días, ¿verdad? Y trataron de cambiar incluso el curso de un arroyo para que tampoco tuvieran agua los peninsulares. Las lluvias también salvaron a los españoles en este contexto, pero producto de estos dos sitios se despuebla el fuerte Arauco por orden de Pedro Villagra, contrariando la voluntad de sus defensores que querían seguir en este sector. Un primer sitio de 15 días, un segundo sitio de 42 días. Complejo panorama en Conumo. Avanzamos al siglo XVII, el 1600 se inicia en nuestro país. Hay políticas distintas, ¿verdad? El Fuerte Arauco es trasladado a Curaquilla por Alonso Rivera, aparece la guerra ofensiva, etcétera. Y en nuestro territorio vamos a hablar de una batalla que es poco conocida, es la batalla de Picolhue, que ocurre el 24 de enero de 1630. Es una batalla que ocurre en el sector de Paligüe, cercano a la Albarrada. Creo que los Vais tienen fondo por ahí. Es una batalla que, que fue desarrollada, ¿verdad?, durante la gobernación de Francisco Lazo de la Vega, que allí aparece, y esta batalla, sus contendientes fueron los soldados españoles de la guarnición, naturalmente, del Fuerte Arauco. Aquí ya estamos en el Cerro Colo Colo, pero la batalla ocurrió en Paligüe. ¿Quién dirigía las tropas españolas? Francisco Lazo la Vega y también su maestre de campo Alonso de Figueroa y Córdoba. Los mapuches estaban al mando del toqui Buta Pichún, ¿ya? Y se congregaron más de 3.000 indios al sur de Arauco. En esta batalla
eh, fue tremenda para los españoles, puesto que Butapichún atacó con mucha fiereza. eh, Figueroa y Córdoba se retiró hacia un desfiladero con el resto de sus fuerzas que ya estaban siendo dispersadas. No logran su propósito y se vieron obligados a retirarse. La batalla duró más de 5 horas duró esta batalla, y fue una derrota tremenda para los españoles, que, que perdieron 7 alfereces, 30 soldados, dejaron muchos prisioneros, mucho indio auxiliar también quedó muerto o prisionero, pero también en esta batalla muere Gines de Lillo. ¿Y quién es Gines de Lillo? Es un español que a principios de siglo se le pide realizar las mensuras de tierra, y que no es otra cosa que medir naturalmente los territorios. Midió especialmente en lo que ahora es la región metropolitana. Había un cargo de visitador, el cual estaba ocupando él, y participa de esta batalla de Picolhue, y aquí encuentra la muerte este Gines de Lillo, visitador, creador de las famosas mensuras que él realizó. Nos vamos a una batalla importantísima, la batalla de la Albarrada. Y esa batalla de la Albarrada, del 13 de enero de 1631, que la hemos reseñado en algunos libros, Arauco's Historia, el Diccionario Histórico Geográfico de la Comuna de Arauco, que la hemos nombrado también en las tradiciones de los Lafkenche de Locobe. Es una batalla que ocurre, y yo creo que esta es una fotografía que saqué aproximadamente en el año 1997. eh, es el sector del Bajo de la Bartola. Ahí habría ocurrido esta batalla de la Albarrada del 13 de enero de 1631, que enfrenta a Francisco Lazo La Vega, y por el lado mapuche estaban tres caciques, tres toquis: Lientur, Butapichún y Quempuante. Tenían aproximadamente 7.000 mapuches para atacar a los españoles, pero Lientur, viendo que el factor sorpresa no iba a estar, decide retirarse, y se retira aproximadamente con 2.000 guerreros mapuches, y por lo tanto Butapichún y Quempuante se quedan con los 5.000 restantes, y van a, a enfrentarse a las tropas de Francisco Lazo La Vega. Fue una derrota tremenda para los mapuches. Los mapuches desarrollaron una táctica en donde se olvidaron del tema de la retaguardia también, por lo tanto fueron atacados por varios sectores, y producto de ello la derrota naturalmente ocurrió en lo que es este sector del Bajo La Bartola. La siguiente imagen, lo más probable es que se pregunten, ¿qué tiene que hacer esta imagen acá en las batallas del suelo araucano? Fue tan grande la victoria de la Albarrada que se celebró en toda América Hispana. Es más, la Real Audiencia de Lima, el Virreinato del Perú, celebró como un gran triunfo, y es más, creyeron que con esta batalla se terminaba definitivamente lo que iba a ser la guerra de Arauco. Obviamente no fue así, pero la resonancia y la importancia de esta victoria de Francisco Lazo La Vega determina esta imagen, esta sensación que tuvo naturalmente en,
en el Virreinato del Perú y a lo largo también de todo nuestro territorio. El siglo XVIII no lo vamos a tomar. ¿Por qué razón? Porque ahí grandes batallas en suelo araucano no hubo. Hubo alguna rebelión por ahí, alguna escaramuza, algo por ahí por Marigüeño, algo por los campos araucanos, pero una batalla campal, una batalla propiamente tal, no hay, y por lo tanto por eso nos saltamos inmediatamente al siglo XIX, en donde encontramos las famosas batallas del río Carampangue. ¿Y por qué hablamos de las batallas del río Carampangue? Porque son dos batallas del río Carampangue, no es solamente una como mucha gente se ha creído. Una ocurrió el 26 de mayo de 1817 eh, con las tropas patriotas, ¿verdad?, dirigidas por Ramón Freire. En esta batalla, Freire extendió su línea de batalla a la margen izquierda del río, colocando en ella algunos cañones. Freire dejó al frente eh, el grueso de sus obras, de sus tropas, y atravesaron el río a nado sus soldados, ¿verdad? A pesar de la lluvia y la oscuridad de la noche, con 50 jinetes e infantes, y cayó sobre el enemigo, que en este caso serían los realistas, los que seguían al rey, arrollándolo a sable y bayoneta. Los realistas dejaron en el campo 30 muertos, 15 heridos y 40 prisioneros. Y con las armas que encontraron en la plaza de Arauco, naturalmente estamos hablando del fuerte de Arauco, que está en el Cerro Colo Colo, eh, encontraron 17 cañones, 90 fusiles y un considerable depósito de municiones. Sin embargo, esa primera posesión del fuerte de Arauco, producto de esta primera batalla del río Carampangue, no fue muy larga, y producto de lo mismo, eh, un guerrillero de apellido Díaz armó un contingente entre mapuches, realistas, etcétera, ¿verdad? Eh, Fingió ser amigo del capitán Cienfuegos, que quedó a cargo de la plaza de Arauco. Hay una calle cerca del Cerro Colo Colo que se llama Cienfuegos, eso no, es en honor a él, y fingiéndose amigo, naturalmente lo atrajo a una emboscada a orillas del río Leu, con consecuencias desastrosas para los patriotas. Por ende, hubo que hacer una segunda batalla, ¿ya? Que Freire partió desde Concepción con 200 soldados, derrotó a Díaz en las márgenes del Carampangue el 4 de junio de 1817, quedando Arauco en posesión definitiva de los patriotas con una guarnición de 125 soldados. Esa es la primera batalla en el río Carampangue, 1817. Chile todavía no declaraba la independencia. Y ya en el año 1819 empiezan a haber correrías en nuestra zona de un personaje nefasto que se llama Vicente Benavides. Y Vicente Benavides inicia en Arauco lo que se va a denominar como la Guerra Muerte. Esta ocurrió el 16 de mayo de 1819, donde desde Laraquete se adentra Freire al río Carampangue, ¿ya? Y se presenta con 200 lanceros bien montados, y ellos, al mando del coronel Antonio Merino, logra traspasar el río
y además derrota a Vicente Benavides en esta primera batalla de la guerra a muerte, pero segunda, ¿verdad?, del río Carampangue. Vicente Benavides armó un pequeño fuerte en la cima del Cerro Colo Colo y ahí tuvo numerosas acciones de guerra. Por ejemplo, entre Tubul y Arauco tomó los barcos el Perseverance, el Ercilia, el Ocean, por ejemplo, quedándose con tremendos botines de armas. Muchos hablan del tesoro de Benavides, eso es mentira. Está la cueva de Benavides en el Cerro Colo Colo, pero tuvo secuaces en esta guerra a muerte que uno podría decir, chuta, ¿cómo va a estar en esto? Uno de sus secuaces fue un cura español llamado Juan Antonio Ferrebú, un cura que fue cura de la misión jesuita que había en Colcura, y producto de lo mismo sitia el fuerte Arauco, ¿ya? Pero además también en la batalla de la Albarrada del 1 de abril de 1824, sector muy cercano a la antigua batalla de la Albarrada que habíamos nombrado, y que relata muy bien Benjamín Vicuña Maquena en este libro notable, muy entretenido, para quien lo quiera leer, muy entretenido este libro, La Guerra a Muerte. En esta batalla de Albarrada se había atacado Colcura, se había sitiado el fuerte Arauco, y en la Albarrada, el 1 de abril de 1824, las fuerzas del capitán Gaspar, que había sido aliado de Benavides, pero que luego vuelve al bando patriota, atacó a las fuerzas del cura Ferrebú, que ya habían sido derrotadas en Tucapel, y las tropas de Ferrebú fueron dispersadas, y que pudo reunir, lo poco que pudo reunir Ferrebú para contrarrestar en la fuga fue tiempo después en la batalla del río Laraquete, en donde el cura Ferrebú, el 24 de abril de 1824, eh, las tropas patriotas derrotaron definitivamente a este cura, y con esta batalla del río Laraquete se termina lo que es la guerra a muerte en nuestro país. Si se fijan, varias batallas hemos nombrado, y, y cada una de ellas nos entrega un dato, un hecho, una consecuencia que hace más relevante la importancia que tiene esta zona araucana, y que varias batallas, ¿verdad?, hemos querido nombrar con ustedes. Como siempre les decimos, vean ahí, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Luis Torres-Historia. Tenemos cápsulas todas las semanas, estamos haciendo estas clases virtuales. Esperamos, ¿verdad?, que les haya gustado nuestra clase virtual. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén bien. Chao, chao. Gracias por acompañarnos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Recuerden.